Hola viajeros, ¿cómo estáis? Antes de que empecemos nuestra aventura de hoy, no olvides darle a me gusta al vídeo y suscribirte al canal. Al hacerlo, nos ayudarás a seguir ofreciéndote historias increíbles. ¿Preparados? Pues pongámonos en marcha. La conferencia anual de Xenoarqueología Galáctica fue, como siempre, un desfile de las teorías más brillantemente erróneas del universo conocido. Celebrada en las esbeltas torres de cristal del principal centro académico de New Cent, atraía a las mentes más brillantes de la galaxia, aunque ese listón en particular parecía bajar con cada ciclo que pasaba. El Dr. Z4227 vía observaba los procedimientos con sus 4 órganos ópticos, cada uno de los cuales se desplazaba de forma independiente en lo que su especie consideraba el colmo del desdén académico. En la sala principal se cocinaban a fuego lento los sospechosos habituales, los globos de gas flotantes del colectivo Helio, que insistían en que todas las civilizaciones antiguas se basaban en la tecnología de los globos, los cristaloides de silicio, que de algún modo encontraban pruebas del culto a los cristales en cada excavación, y, por supuesto, los omnipresentes académicos de la colmena escarabajo Ju-9, los 60.000 que compartían un pensamiento único y totalmente original. Sin embargo, este ciclo era diferente. En medio del ruido de 1000 matrices de traducción que intentaban convertir la jerga académica en algo parecido a un pensamiento coherente, surgió un patrón. Comenzó con la presentación del profesor Kip sobre las ruinas de la civilización próxima, en especial sus enfáticas advertencias sobre un planeta lejano llamado Tierra. Sin embargo, las advertencias sobre la Tierra no eran especialmente nuevas. Los humanos tenían ese efecto en la galaxia con su peculiar hábito de combinar matemáticas avanzadas con imágenes de lo que ellos llamaban gatos y su inquietante tendencia a resolver problemas complejos, como ellos decían, improvisando. Sin embargo, estas advertencias eran anteriores a los vuelos espaciales humanos en varios millones de años. El tercer cerebro del Dr. Six 427 Beta, el dedicado al reconocimiento de patrones y al sarcasmo, captó un detalle en el que los demás no habían reparado. Mientras cotejaba sus notas, su epidermis cambió de su habitual tono académico a uno de intriga. Las advertencias de Próxima se correspondían palabra por palabra con las pinturas rupestres recientemente descubiertas de las antiguas civilizaciones de los gigantes gaseosos que respiran metano. Ambas no se referían a los humanos, sino a lo que protegían. A través del gran vacío, murmuró Six, con sus bolsas de voz vibrando a frecuencias de pura emoción académica, ellos no son la amenaza, son los guardianes. Una medusa cuántica que pasaba por allí escuchó esta revelación y entró simultáneamente en 3 estados de shock diferentes. La ola de probabilidad resultante derribó una exposición de artefactos antiguos, provocando una reacción en cadena de pánico académico, exactamente el tipo de caos que parecía seguir a cualquier mención de la Tierra o sus habitantes. Mientras los drones de seguridad intentaban restablecer el orden con calculadas ráfagas de feromonas calmantes, Six empezó a recopilar sus pruebas. Las advertencias no solo eran similares, sino idénticas, desde los grabados en silicona del archivo de Andrómeda hasta las huellas psíquicas dejadas en la materia oscura de la nebulosa Quina. Todas las civilizaciones antiguas habían dejado el mismo mensaje: cuidado con el mundo azul del brazo desacreditado, protege las profundidades, no despiertes lo que duerme abajo. PD, su café también es horrible. La última línea era especialmente inquietante, ya que el concepto de café no existía cuando se escribieron estas advertencias. El cuarto cerebro de Six, dedicado por completo a los trámites burocráticos, ya estaba preparando propuestas de subvención. Esto requeriría un equipo de investigación completo, financiación para varias décadas y al menos 3 formularios rellenados por triplicado. Pocos sabían que estaban a punto de descubrir exactamente por qué algunas cuestiones del universo debían permanecer en el reino de los misterios sin resolver, preferiblemente tras varias capas de burocracia y un cartel con la advertencia: aquí no hay nada que ver. El problema de los descubrimientos revolucionarios es que requieren una cantidad de papeleo absolutamente ridícula. El Dr. Six 427 Beta descubrió esta verdad fundamental cuando intentó registrar sus hallazgos en la clasificación galáctica de descubrimientos potencialmente apocalípticos, formulario X789 Omega, sección, cosas que probablemente deberían estar clasificadas, pero de las que todos vamos a hablar de todos modos.
Las pruebas se extendieron por su despacho como una explosión burocrática. Las proyecciones holográficas mostraban glifos de advertencia idénticos de 17 civilizaciones extintas diferentes, cada una separada por millones de años luz y decenas de miles de milenios. Los monjes magnéticos de Magnetar 7 habían codificado su advertencia en la rotación de los propios electrones. Los interrogadores cuánticos de la nebulosa del Cangrejo dejaron su mensaje codificado en el colapso de las ondas de probabilidad. Incluso los poco imaginativos Real Rock People, que adoptaron el nombre con la creatividad característica de los Rock People, consiguieron redactar una advertencia impresionantemente detallada sobre la Tierra. Las advertencias seguían el mismo patrón: cuidado con los guardianes de las profundidades, la conciencia cristalina de Carice Major, la canica azul contiene a los vigilantes. Los habitantes de Vega, los bailarines del vacío, dicen, en serio, no te metas con los monos bípedos. Los seres especialmente directos de Betelgeuse afirman que cada civilización ha desarrollado su propia forma de decir, mantente alejado, que va de lo poético, baila en la prisión de los horrores, a lo práctico, planeta oceánico con contenidos terroríficos custodiado por criaturas que piensan que las explosiones son una solución válida para todo. Pasando por lo simplemente exasperado, por favor, confía en nosotros. El comité de clasificación sufrió un auténtico colapso al intentar clasificar estos descubrimientos. La Tierra ya había roto varias veces su sistema de clasificación, siendo etiquetada simultáneamente como potencialmente inofensiva y, oh dioses, ¿por qué? Sin embargo, esta nueva información les obligaba a crear categorías completamente nuevas. No podemos archivar esto en amenazas existenciales, argumentó el miembro del comité Block 42, con su forma gelatinosa temblando de indignación burocrática. Esta sección ya está llena de recetas de cocina de la Tierra. El comité había creado un nuevo nombre, Peculiaridades Paradójicamente Protectoras, o PPP, para los entusiastas de las siglas, que estaban todos en la burocracia, naturalmente. Al parecer, los humanos eran perros guardianes cósmicos que ni siquiera sabían que estaban de servicio. El equipo de investigación del Dr. Six recopiló una lista exhaustiva de características humanas que los convertían en perros guardianes sorprendentemente eficaces: su capacidad para sobrevivir a casi cualquier cosa por pura terquedad, su hábito de adoptar cosas peligrosas solo porque son monas, y su inquietante tendencia a responder al horror cósmico con lo que ellos llamaban memes. A partir de ese momento, surgió el patrón más inquietante: cada civilización había dejado su advertencia en el momento mismo de su desarrollo, justo antes de intentar colonizar la Tierra y desaparecer posteriormente del registro histórico. Los únicos vestigios que quedaban eran esas advertencias y, en uno de los casos, una crítica a la principal especie defensiva de la Tierra que decía simplemente, no lo recomendaría. Horrible servicio al cliente. Además, albergan un horror indescriptible. La última prueba procedía de los archivos temporales de Tati, donde una civilización aparentemente recibió una advertencia de sus propias versiones futuras. El mensaje era simple: no, simplemente no lo hagas. PD, si estás leyendo esto, ya estás pensando en no hacer caso a esta advertencia y precisamente por eso son perfectos para el trabajo. Mientras el Dr. Six recopilaba sus hallazgos en los 17 formatos de informe diferentes requeridos, incluido uno que debía transmitirse mediante danza interpretativa, no pudieron evitar darse cuenta de que la planta de la oficina, un simple organismo fotosintético terrestre llamado cactus, parecía estar observándoles. Tenían intención de solicitar una planta menos crítica, preferiblemente de un planeta con menos conexiones Eldritch. El patrón estaba claro: los humanos no eran la amenaza que todos creían. Eran más bien guardias de seguridad cósmicos que habían sido contratados sin su conocimiento, protegiendo un club que desconocían y haciendo un trabajo extraordinariamente bueno a base de pura fuerza del caos. La verdadera pregunta era, ¿qué estaban protegiendo? El Dr. Six archivó esa pregunta en la categoría de cosas que investigar desde una distancia muy, muy segura. La Iniciativa de Investigación Galáctica para Vigilar el Proyecto Tierra, o GRIMPE, designada por alguien que claramente se consideraba inteligente, estableció su puesto de observación a lo que consideraba una distancia segura, a saber, el borde exterior de la nube de Oort. El Dr. Six 427 Beta había abogado por algo más cercano a Andrómeda, pero sus colegas,
que aún creían en algo tan pintoresco como el valor científico, preferían otra ubicación. El equipo de investigación estaba formado por las mejores mentes de la xenoantropología, lo que significaba que eran espectacularmente ineptos para comprender a los seres humanos. Su primer informe al Consejo Galáctico consistió enteramente en observaciones confusas. Los humanos parecen haber construido una red global de información que utilizan principalmente para compartir imágenes de pequeños animales disfrazados. Saltan deliberadamente de aviones perfectamente funcionales para divertirse. Han desarrollado una tecnología de inteligencia artificial e inmediatamente le han enseñado a hacer chistes. No paran de inventar nuevas formas de complicar sus bebidas. La última iteración requiere 17 tipos diferentes de sirope y algo llamado calabaza SP, que, sorprendentemente, no contiene calabaza. Detrás de estas observaciones superficiales, sin embargo, empezaron a surgir patrones que pusieron cada vez más nervioso al equipo de investigación. Los analistas de probabilidad cuántica observaron que los patrones de asentamiento humano formaban formas geométricas precisas en 11 dimensiones. Estas formas se correspondían con antiguos glifos de advertencia encontrados en las ruinas de las primeras civilizaciones, más concretamente los que rezaban, contiene cosas muy malas, no abrir. El gran descubrimiento lo hizo el Dr. XLP, de la División de Estudios Acuáticos, un ser formado enteramente por agua sensible, con especial interés en los océanos de la Tierra. Descubrieron que todos los mapas estelares antiguos que señalaban la Tierra se centraban específicamente en las fosas marinas del planeta. Lo más alarmante es que estos mapas estaban trazados de tal forma que sugerían que los cartógrafos intentaban cartografiar algo que aún estaba en movimiento. Lo fascinante, dijo el Dr. CP durante una reunión de investigación, es que los seres humanos han explorado sus océanos menos de lo que han explorado el espacio cercano. Es como si algo en su memoria genética les dijera que no deben perturbar ciertos lugares. Los escáneres psicométricos del equipo detectaron niveles crecientes de lo que denominaron error de fondo, que emanaba de los puntos oceánicos más profundos de la Tierra. Este error tenía una cualidad peculiar: nunca alcanzaba niveles críticos porque se veía interrumpido por la actividad humana. Cada vez que las lecturas empezaban a subir, los seres humanos hacían algo increíblemente caótico que reiniciaba los medidores. Son como generadores cósmicos de ruido blanco, observó el investigador principal, Sid, con su forma cristalina vibrando de revelación. Su caos anula lo que haya ahí abajo. Las pruebas se hicieron más difíciles de ignorar. Los textos antiguos hablaban de criaturas que dormitaban en las profundidades, esperando un momento de orden perfecto para despertar. La humanidad, con su don para crear un caos constante y perfecto, se había convertido sin saberlo en el botón de dormitar más eficaz del universo. El equipo de investigación documentó numerosos ejemplos. Un posible despertar en la fosa de las Marianas se evitó cuando los humanos decidieron celebrar un concurso mundial de baile virtual. Una oleada de energía sobrenatural cerca de la dorsal mesoatlántica fue neutralizada por un video viral de alguien cayéndose de la silla. Una inquietante convergencia de fuerzas cósmicas se vio completamente interrumpida por un debate mundial sobre si un vestido era azul o dorado. El tercer cerebro del Dr. Six se colapsó un poco intentando procesar las implicaciones. Su cuarto cerebro ya estaba redactando una reclamación de pago por riesgo. El segundo cerebro se preguntaba si podrían ser transferidos a un proyecto seguro que estudiara los agujeros negros. El primer cerebro solo gritaba internamente. El lingüista del equipo hizo otro descubrimiento crucial al analizar las lenguas humanas. Todas las culturas humanas tenían mitos sobre monstruos marinos, pero no eran simples cuentos, eran advertencias transmitidas a través de la memoria cultural. Y lo que es más importante, eran advertencias escritas desde la perspectiva de alguien que intenta mantener algo dentro, no fuera. Fíjate en estas frases, dijo el lingüista jefe. Aquí los monstruos deben permanecer, las profundidades deben callar, el abismo nos mira y nosotros le devolvemos la mirada con más intensidad. No tienen miedo de lo que hay ahí abajo, solo te dicen que te calles. Las últimas pruebas proceden del estudio de las instalaciones de defensa humanas. Aunque aparentemente se encontraban en lugares aleatorios, cuando se compararon con los antiguos lugares de alerta, formaban una cuadrícula perfecta de contención. La humanidad había construido una prisión a escala planetaria sin siquiera saberlo.
Mientras el equipo recopilaba sus hallazgos, se dio cuenta de algo más. Los sensores de su puesto de observación captaban patrones irregulares de la Tierra. Los humanos, a pesar de su aparente inconsciencia, los habían detectado. Lo más preocupante era la forma en que reaccionaban, no con miedo o agresividad, sino con interés casual. Mirad a esos alienígenas intentando esconderse detrás de los cometas, decía una transmisión interceptada. ¿Deberíamos saludarles? No, dejemos que piensen que están siendo sigilosos, es encantador. El Dr. Six hizo 2 anotaciones finales en su diario de investigación. Una, los humanos son definitivamente más conscientes de lo que parecen. Segundo, solicita un traslado inmediato a cualquier proyecto que no tenga que ver con la Tierra, los humanos, los océanos o la conciencia de los horrores cósmicos. Preferiblemente algo que tenga que ver con el espacio y simples y reconfortantes rocas espaciales. El descubrimiento tuvo lugar durante la pausa para comer del equipo de investigación, como ocurre con la mayoría de las revelaciones horribles. El Dr. Six 427 Beta estaba tratando de descifrar el último lote de viejas advertencias y, al mismo tiempo, tratando de averiguar cómo su sintetizador de alimentos había logrado crear algo que técnicamente se consideraba comestible, pero que de alguna manera sabía a espanto existencial. Fue entonces cuando se dieron cuenta, las advertencias de cada civilización, al ser procesadas por una matriz lingüística cuántica y filtradas a través de 7 dimensiones de significado diferentes, formaban un único mensaje coherente. El hecho de que estuviera escrito en Comic Sans lo hacía aún peor. Antes de que el tiempo fuera tiempo, decía el mensaje, antes de que el espacio fuera espacio, nadaban en el vacío. Cuando el universo se enfrió y se formó la materia, quedaron atrapados en el pozo gravitatorio de un solo mundo. Los océanos se convirtieron en su prisión, las profundidades en su tumba. Pero sueñan, ¿cómo sueñan? El mensaje continuaba con viñetas útiles, porque al parecer incluso el horror cósmico se beneficia de un buen formato. La prisión perfecta necesita guardias a la altura. La evolución no siempre es aleatoria. El caos es enemigo del despertar. ¿Has probado alguna vez esta cosa llamada café? Es horrible, pero no podemos dejar de beberlo. El tercer cerebro del Dr. Six hizo la conexión primero. Su segundo cerebro intentó inmediatamente solicitar la jubilación. El primer cerebro empezó a escribir una carta al universo sobre la gestión responsable del horror cósmico. El cuarto cerebro se limitó a gritar. La verdad era a la vez más simple y más aterradora de lo que nadie había imaginado. Los océanos de la Tierra no solo contenían antiguos horrores, sino horrores ancestrales, los que habían existido en el vacío antes de que el universo estuviera debidamente organizado. Y los humanos eran el sistema inmunitario del universo. El genetista del equipo de investigación, que había estado estudiando el ADN humano mientras murmuraba cosas cada vez más alarmantes bajo sus 3 pares de mandíbulas, salió por fin de su laboratorio. Su pelo se había vuelto blanco del susto, lo que desentonaba horriblemente con su bata de laboratorio. No es natural, murmuraba. El ADN humano parece haber sido diseñado por un comité a la vez muy inteligente y completamente desequilibrado. Generan el caos a la perfección, su mera existencia altera los patrones. Las pruebas eran abrumadoras. Los seres humanos han evolucionado, o han sido evolucionados, para ser el equivalente cósmico de ese vecino que corta el césped a horas intempestivas y toca el trombón a las 3 de la madrugada. Su presencia creaba un campo constante de caos de baja intensidad que mantenía a los antiguos pulsando el botón de repetición del despertador cósmico. Piénsalo, explicó el Dr. Six en la sesión de urgencia del Consejo Galáctico, mientras su epidermis cambiaba de color en tono de advertencia. Los seres humanos han puesto piña a la pizza, han inventado miles de idiomas y han decidido comunicarse por imágenes de cualquier manera. Miran cosas peligrosas y deciden perturbarlas. Su respuesta al horror cósmico sería probablemente intentar venderte mercancías. El Departamento de Análisis de Probabilidades del Consejo analizó las cifras. Las probabilidades de que una especie evolucionara de forma natural hasta estar tan perfectamente adaptada como para almacenar inadvertidamente un horror ancestral eran de aproximadamente 10 acento circunflejo, 42, a 1 en contra. Ese era el tipo de probabilidad que no ocurría por accidente, a menos que el propio universo tuviera un sentido del humor muy extraño, lo cual, dadas las pruebas, parecía cada vez más probable.
El Consejo Galáctico comenzó como todas las reuniones galácticas importantes, con una discusión sobre la disposición de los asientos y un acalorado debate sobre si los aperitivos se consideraban un gasto empresarial legítimo. 3 especies diferentes amenazaron con evolucionar hacia formas superiores de conciencia solo para evitar tener que lidiar con la burocracia. La sala del Consejo, un vasto anfiteatro diseñado para dar cabida a todos los seres sintientes conocidos y a diversos teóricos, estaba abarrotada. La conciencia flotante de Betelgeuse 3 tuvo que compartir su nube de gas con otras 2 especies basadas en el vapor, lo que dio lugar a una mezcla de pensamientos bastante incómoda. Orden, orden en el Consejo, exigió el alto canciller Bix, con su forma cristalina vibrando a frecuencias conocidas por romper la confianza de los seres inferiores. Estamos aquí para discutir la situación de la Tierra. La frase, situación en la Tierra, hizo que 7 especies diferentes activaran instintivamente sus mecanismos de defensa. 2 cápsulas de delegación solicitaron inmediatamente formularios de inmigración a otra galaxia. El Dr. Six 427 Beta presentó sus conclusiones al Consejo, haciendo una serie de gestos con las manos cada vez más preocupados y utilizando los 4 tentáculos de emergencia para las presentaciones. La reacción del Consejo osciló entre el pavor existencial y el pánico burocrático, que, en muchas especies, parecía sorprendentemente similar. A ver si lo entiendo, dijo el consejero Bit, de la Confederación del Silicio, con los circuitos casi en llamas. Hemos pasado milenios evitando la Tierra porque pensábamos que los humanos eran peligrosos, solo para descubrir que en realidad están ocultando algo peor, y lo están haciendo a través del poder de los videos de gatos y las discusiones en las redes sociales. Añadió otro concejal, al que hubo que recordarle que mantuviera las formas. El debate que siguió enorgullecería a cualquier horror cósmico. El Departamento de Logística sugirió construir un muro alrededor de todo el sistema solar, pero se les recordó amablemente que el espacio es tridimensional. La Comisión Militar propuso enviar una carta contundente, pero se les recordó la costumbre de la humanidad de convertir las amenazas en memes. El Departamento de Asuntos Temporales sugirió retroceder en el tiempo para evitar la formación de la Tierra, pero nos recordaron las 3 últimas veces que esto no funcionó. Quizá deberíamos dejarles en paz, sugirió un valiente consejero. El silencio que siguió fue tan profundo que varias especies psíquicas declararon haber oído al universo pensar, bueno, Las pruebas eran irrefutables. Todas las civilizaciones que intentaron ayudar interfiriendo en la Tierra desaparecieron, dejando solo advertencias y, en un caso, una evaluación energética en Yelp de todo el planeta. Mientras tanto, la humanidad cumplía sus deberes de contención cósmica con nada más que un deseo instintivo de crear el caos y un interés enfermizo por explotar cosas que definitivamente no deberían ser explotadas. El Consejo calculó que los humanos eran en realidad más terroríficos que lo que estaban conteniendo. Los antiguos horrores eran al menos predecibles. Los humanos querían consumir la realidad de forma bastante directa. Los humanos, en cambio, probablemente intentarían vender entradas para el apocalipsis y retransmitirían en directo el fin de la existencia. ¿Quién está a favor de clasificar oficialmente la Tierra como un problema ajeno y lanzar llamaradas de advertencia por todo el sistema solar? La votación fue unánime, posiblemente la primera vez en la historia galáctica que todas las especies se ponen de acuerdo en algo. Incluso el colectivo Incertidumbre Cuántica, tradicionalmente opuesto, votó a favor, aunque insistió en mantener una superposición de acuerdo y desacuerdo solo por principio. La resolución final decía lo siguiente: debe dejarse en paz a la Tierra y a sus habitantes para que continúen su labor vital de ser lo suficientemente alienígenas como para mantener latentes los horrores cósmicos. Se colocarán balizas de advertencia a intervalos estándar con el mensaje, peligro, humanos dentro. No saben lo que están protegiendo y eso, de alguna manera, les hace mejores en ello. Al final de la reunión, el Dr. Six hizo una última anotación en su cuaderno de investigación. Después de todo, el universo tiene sentido del humor. Ha creado una especie tan caótica que incluso la entropía se confunde y se rinde. Quizá no sea un defecto del sistema, sino la característica que mantiene la realidad. El comité responsable de las cestas de regalos del Consejo se disolvió tras sugerir el envío de una nota de agradecimiento a la humanidad. Incluso en la inmensidad del espacio, algunos rumores persisten como cucarachas cósmicas,
de esas que llevan a los investigadores principales a pedir la jubilación anticipada y hacen que departamentos académicos enteros pierdan misteriosamente la financiación. En los archivos galácticos, había un ala entera dedicada a la investigación de la Tierra que, casualmente, siempre parecía estar en desorden cuando alguien miraba. La incorporación más reciente a esta colección se refería a un joven xenoarqueólogo del distinguido Instituto de Descubrimientos Evidenciarios de la Nebulosa del Cangrejo, que desapareció tras realizar lo que sus colegas calificaron como el descubrimiento más innecesariamente meticuloso de la historia de las cosas que deberían haber permanecido sin descubrir. Su última ubicación conocida fue una cápsula de investigación flotando en el borde del sistema que los antiguos mapas estelares etiquetaban como el lugar a evitar. Créenos, esta vez hablamos en serio. Los registros de la cápsula, recuperados por un equipo de rescate muy reticente, revelaban un fascinante descenso a lo que la burocracia denominaba supercomprensión. Las señales de advertencia que rodeaban el sistema eran una obra maestra del pánico creciente, cada una aparentemente escrita por un departamento diferente de una civilización al borde de una crisis existencial. De la vuelta inmediatamente, porque dentro hay humanos y cosas peores. En serio, no nos hagas poner más bengalas. Mira, ya hemos perdido 3 civilizaciones tratando de estudiar esta advertencia final. Ahora tienen algo llamado Reality TV, no se trata de psicología inversa. Realmente mantente alejado. No estamos jugando con Reality TV. Propiedad del Departamento para la Contención de Horrores Cósmicos, no tocar. Sí, el café sigue siendo terrible. La excitación del joven investigador prácticamente había anudado sus tentáculos de emoción mientras correlacionaba datos de toda la galaxia. Su ordenador de investigación, que había desarrollado procesos de ansiedad específicamente para este proyecto, estaba trazando patrones que se parecían sospechosamente a un juego cósmico del escondite jugado por civilizaciones cada vez más nerviosas. Cada pocos milenios, alguna especie ambiciosa descubría la Tierra, entraba en pánico ante lo que encontraba y añadía su propia capa de advertencias antes de marcharse misteriosamente a otra galaxia. Era la historia de terror en cadena más larga del universo. La tesis de posgrado del investigador, un análisis exhaustivo de por qué todo el mundo le dice a todo el mundo que se mantenga alejado del mismo planeta, ya estaba causando impacto en los círculos académicos, principalmente porque seguían intentando clasificarla como literatura de ficción, a pesar de sus pruebas exhaustivamente documentadas. Sin embargo, el verdadero avance procedía de sus sensores de largo alcance. La humanidad se había extendido más allá de su sistema solar, estableciendo colonias en lo que solo podía describirse como los lugares cósmicamente más sospechosos de la galaxia. La expansión humana. Cada puesto de avanzada humano se correspondía perfectamente con antiguas advertencias sobre lugares donde la realidad se ablanda y el universo se vuelve extraño. El tercer cerebro del investigador, dedicado al reconocimiento de patrones y a la sana paranoia, estableció una conexión que llevó a los otros 2 cerebros a solicitar simultáneamente el traslado al Departamento de Estudios de Agujeros Negros. Los seres humanos no estaban huyendo de nada, ni estaban simplemente reteniendo algo, estaban siendo sistemáticos al respecto, convirtiendo puntos calientes de horror cósmico en destinos turísticos con tiendas de souvenirs. El patrón de expansión coincidía exactamente con las regiones del espacio que los textos antiguos identificaban como problemáticas para la continuidad de la existencia. Cada colonia humana funcionaba como un tapón cósmico que mantenía cerrada la botella de la realidad. Convirtieron su deber de vigilancia en una forma de arte, extendiendo el caos por la galaxia como anticuerpos cósmicos. El patrón era demasiado perfecto para ser una coincidencia. Estaban construyendo una red de contención por toda la galaxia, disfrazada de expansión aleatoria. El equipo de rescate encontró la última entrada del diario del investigador, escrita en una mezcla de notación académica y aclaración histérica. El universo no solo está tirando dados, está jugando una elaborada partida, y la humanidad es la broma. Cada antigua advertencia era una oferta de trabajo y los humanos son la única especie lo bastante caótica como para aceptar la oferta sin leer la letra pequeña. No solo están patrullando otro horror cósmico, están creando una franquicia. PD, acabamos de recibir otra transmisión humana. Vemos que has estado estudiando nuestros protocolos de contención. ¿Te gustaría participar en nuestro programa de prácticas? Ofrecemos excelentes beneficios,
incluyendo asesoramiento para crisis existenciales y acceso ilimitado al horror cósmico. Nuestro departamento de recursos humanos es literalmente de otro mundo. PPS. Hemos recibido una muestra de café, el sabor es excesivo, con notas de vainilla e incertidumbre cuántica. Lo peor es que ahora quiero otra taza. El investigador desapareció poco después, aunque hay rumores de un barista sorprendentemente experimentado en un nuevo puesto avanzado humano que prepara un café que sabe a iluminación con un toque de pavor existencial. Su investigación se clasificó como cosas en las que aún no estamos preparados para pensar, y todo el incidente se designó oficialmente como problema de otros. El informe final sobre el incidente, presentado por un burócrata muy nervioso que había desarrollado una repentina adicción al café humano, contenía una sola línea. La galaxia tiene mala suerte, se equivocó al evolucionar y crear su propio sistema inmunológico, que funciona con cafeína y caos. Más tarde, se encontró una nota adjunta a este informe, escrita con una letra humana distintiva. Le agradecemos su atención. ¿Quieren ver qué más estamos almacenando en nuestros océanos? Trae bocadillos, los dioses antiguos tienen hambre a la hora del té. Algunas cosas del universo es mejor no decirlas, sobre todo si te sirven el café con una sonrisa, como si supieran exactamente por qué la galaxia sigue perdiendo investigadores para su programa de formación de baristas. Al final, el chiste no era que los humanos estuvieran vigilando horrores cósmicos, el chiste era que lo habían convertido en una oportunidad de franquicia y la galaxia estaba empezando a pillar el chiste. Hola viajeros, si te ha gustado la historia, deja un like, comenta qué te ha parecido y suscríbete al canal para no perderte la próxima historia.